Bienvenidos a mi canal Libros en 10 minutos. Comparto con usted el resumen del libro 14 de julio, una novela del escritor francés Éric Viard. Lo invito entonces a conocer el argumento del libro y que usted decida si es de su interés. 14 de julio de 1789, una fecha que la historia universal tendrá registrada por siempre, pero no ha de olvidarse que la semilla inicial, la chispa de la Revolución Francesa, comenzó el 28 de abril del mismo año en la Folie Teuton, una vieja casona construida en 1673 como casa de campo y que posteriormente es adquirida por un empresario de apellido Rebellón para instalar allí su manufactura de papeles pintados, muy de moda en la época para forrar recintos habitacionales. Comienza allí este acontecimiento con el saqueo de esta fábrica, después de que su dueño propusiera una reducción del salario de los trabajadores para poder así competir internacionalmente. Esta situación genera en su momento disturbios que terminaron con la muerte de 300 personas, ocasionadas por la caballería del régimen, en un contexto histórico de una Francia que padecía de hambre. Después de la revuelta mencionada, el escritor nos lleva a la descripción pormenorizada del inventario de 18 cadáveres de los fallecidos en la contienda, que son llevados a las catacumbas Tombe Soir, antiguas canteras de piedra ubicadas en las afueras de la capital. Un lugar destinado como cementerio por motivo de salubridad. Entra luego al relato la narración de la enorme deuda que ya tenía el Estado francés, ocasionado en gran parte por los exorbitantes gastos de la corte, en especial los generados por el Palacio de Versalles. Todo un conglomerado donde se celebraban fiestas con lujos y derroches sin precedentes. Encierra este lugar la historia desde Luis XIII, quien lo utilizaba para la actividad de caza con su padre, hasta Luis XVI, quien lo convierte en el símbolo de la grandeza de Francia, e incluso en la actualidad utilizado por los dirigentes franceses para celebrar grandes eventos internacionales. Nos cuenta Viard que el pesado gasto real de la corte y su burocracia era tal que hubo que expropiar el antiguo pueblo de Versalles para dar cabida a 1500 servidores, que el escritor describe magistralmente de la siguiente forma: una horda de cargos y puestos, damas de compañía, pajes y al menos una cuarentena de ayudas de cámara solo para el rey, arrapiesos es chicos sublimes revoloteando en torno al lecho real, al espejo real, al orinal de su majestad. El tesoro francés está vacío y comienza entonces una furiosa y caótica caza de impuestos. Francia se halla casi en bancarrota. El tiempo pasa y en mayo de 1789 se convocan los llamados Estados Generales para tratar el problema financiero. El llamado Tercer Estado, compuesto por campesinos y burgueses artesanos, comerciantes y gente pobre, el llamado pueblo llano, se proclama Asamblea Nacional frente a los otros dos estados, el clero como primer estado y la nobleza como segundo. El rey ordena disolver la asamblea, pero surgen líderes inconformes con el régimen que producen discursos tan efectivos que el pueblo como tal logra su entrada en la historia. El rey cede e invita
a la reconciliación, pero el pueblo recela. Su gente se exalta y los barrios populares se encienden. Se aglomeran con manifestaciones que van hacia las Tullerías, centro político de Francia. Estalla la rebelión y el pueblo se toma a París. La multitud se arma. La noche del 13 de julio de 1789 se convierte en un verdadero insomnio para París. La turba se encamina hacia el complejo arquitectónico de los Inválidos, construido en época de Luis XIV para dar cobijo a veteranos inválidos de guerra que quedaban sin hogar. Para el 14 de julio, la multitud ya rodeaba a la Bastilla, una fortaleza medieval que servía como prisión y simbolizaba al régimen monárquico. Dicen que se juntaron allí cerca de 200.000 personas, la mitad del París de ese entonces, conformándose alrededor de sus calles articuladas como trocitos de pastel, diseño muy particular y típico de la Ciudad de la Luz. El escritor describe paso a paso los nombres de los franceses aglomerados en las calles, acorde a la investigación de los archivos policiales, asignando a cada cual su oficio del momento. En un ir y venir entre nombre y oficio, muestra mediante una prosa poética de qué estaba hecho el pueblo llano. Algo así como esto. Veamos. Ese día en la Bastilla está Adam, vendedor de ganado. Y así sucesivamente describe nombre en cruce con oficio. Jornalero, zapatero, trabajador del tabaco, carretero, zurrador, el que sacude, tonelero, tapicero, recaudador, herrero, aguador, panadero, profesor de música, techador, peón caminero, bombero, carpintero, calderero, candelero, mecánico, bracero, albañil, hojalatero, en fin, en 1000 oficios con sus respectivos nombres comunes franceses. La muchedumbre sigue llegando a la Bastilla para apropiarse del arsenal, reclamando armas y pólvora. La Bastilla es rodeada por una multitud armada de picas, sables oxidados, horcas, navajas viejas, malos fusiles, en fin, todo lo que pudiera dañar la humanidad del que representara al régimen en disputa. La multitud se abalanza al pie de la ciudadela y el caos es indescriptible. Hay disparos desde y hasta la Bastilla, heridos y hasta muertos. En un vaivén de delegaciones fracasadas para una posible conciliación, los amotinados alcanzan a ver asomar por el agujero que da a la plataforma del puente elevadizo una nota, pero se necesitan unas tablas para alcanzarla. Comienza una gran confusión con la búsqueda desesperada de estas, que permitan darle alcance a la nota, colocándolas sobre la fosa hasta que alguien lo logra. Se invita a una capitulación, a un acuerdo que es rechazado por los amotinados para evitar así que los asediados salgan con honores. Se acepta solo la rendición pura y simple. El gobernador de la Bastilla da la orden de bajar el puente elevadizo y la multitud irrumpe en su interior. Es tal el caos que caen en la contienda muchos muertos, entre ellos el gobernador carcelario. La Bastilla es destruida. París entero se ha dado cita
en lo alto de la fortaleza, la parte superior de las torres es cercenada, es corroída por los invasores. En las calles todo París baila de felicidad, cantan, ríen, hay un júbilo como nunca antes visto. Termina el libro describiendo una lluvia, pero una lluvia de papel que volaba con toda suerte de archivos judiciales, registros, demandas no atendidas, libros de cuentas, en fin, papeles que finalmente descienden sobre los tejados de las casas de un París en eufórica celebración. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿cuál es la esencia que encierra esta historia de la Revolución Francesa para que solo 3 días de desórdenes rotulen con un sello indeleble la historia universal?